decía Laura, mi nombre es Francisco de Carvalho, soy abogado, consultor, consultor y abogado en Ethics, ¿vale? Y hoy vamos a hablar un poco en este webinar de responsabilidad penal de las personas jurídicas o de la persona jurídica versus el Código Penal. Normalmente a este área de cumplimiento normativo o de compliance se le suele denominar fuera de España y en España como corporate compliance. Me vais a permitir que dedique el primer minuto de la presentación simplemente a introducir quién es Ethics, por si alguno no nos conocéis o para los que no nos conozcáis. Bueno, somos una firma de servicios multidisciplinar que integramos tanto perfiles y áreas jurídicas como áreas más tecnológicas, incluso de desarrollo de herramientas. Y que, bueno, somos una firma como tal reciente, nacimos en el 2012, pero nacimos como separación y como spin-off de otra firma que era y sigue siendo Ética, y todo esto, el área de cumplimiento normativo sobre la información, que es Ethics. Como veis en esta diapositiva, pues participamos y empujamos diferentes iniciativas relacionadas con el cumplimiento normativo y con la seguridad de la información, y bueno, con las más habituales, y también en el foro que hay una otra. Esto es un poco la presentación de nuestro equipo. Pues como veis, ahí les comentaba perfiles jurídicos, perfiles técnicos, y dentro de esos perfiles jurídicos y los perfiles técnicos, pues son muchos de nosotros, la mayoría, pues, tenemos diversas certificaciones en diversos sectores, ¿vale? Yo, por ejemplo, aunque soy de perfil jurídico, pero tengo la certificación CISM, que es una certificación de seguridad, o la CEPP, que es una certificación de privacidad. Bueno, estas son un poco nuestras localizaciones. Estamos en Madrid, estamos en Singapur, fundamentalmente por un área que tenemos que es de desarrollo de herramientas, y después tenemos cada vez más representación y más presencia en LATAM, que, bueno, como todos sabéis, es un poco el área hacia el que muchas firmas estamos moviendo para abrir nuevas áreas y nuevas zonas de negocio. Estos son nuestras áreas de servicio: Ethics legal, servicios de asesoría jurídica de empresa en un sentido un poco más habitual. Compliance es la parte de cumplimiento normativo, y en la que se prueba de manera fundamental esta parte de corporate compliance, digo de manera fundamental porque las cuestiones. Por ejemplo, si nos encontramos en un proceso penal, pues que evidentemente no nos quedamos en cumplimiento normativo, sino en la parte legal. Ethics Consulting es servicios de seguridad de la información, y Ethics Solution es una software factory donde desarrollamos herramientas de gestión de cumplimiento. Bueno, estas son nuestras herramientas de cumplimiento, las tenéis en el PDF, y como he dicho, el primer minuto era para Ethics y ahora ya entramos en materia. Bueno, vamos a hablar de corporate compliance, es decir, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Corporate compliance es un área, es una materia, una submateria, como queréis denominar, ¿vale?, dentro de una materia más amplia, que es el cumplimiento normativo o compliance. ¿Qué es el compliance? Bueno, puede haber diferentes definiciones, os encontraréis diferentes definiciones y diferentes perspectivas. Si estáis más en el mundo financiero, pues es una materia mucho más consolidada que en otras áreas, ¿vale? Pero en definitiva, el cumplimiento normativo se refiere a aquellas necesidades en las compañías de dotarse de capacidades de gestionar cumplimiento de normativas legales, en muchos casos, y en otros casos de carácter paralegal, como puedan ser estándares, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Dotarse de una capacidad de cumplimiento continuado en el tiempo y orientado a la gestión del riesgo. Es decir, por un lado, la capacidad de cumplir de manera continuada, ¿vale? Es decir, son normas que no requieren o que no conllevan que cumplimos en un momento dado y ya está, sino que conllevan que haya una capacidad de gestionar ese cumplimiento, que haya controles periódicos, que haya labores de revisión, que haya labores de auditoría, que haya labores de autorización, ¿vale? Eso por un lado. Y después, por otro lado, pues lo que os comentaba, la capacidad de gestionar ese cumplimiento de una manera centralizada y orientada al riesgo, es decir, a conocer cuáles son los riesgos que conlleva el cumplimiento o incumplimiento de una determinada materia, un determinado precepto, un determinado estándar, en un determinado momento o en sucesivos momentos que se quieran identificar, ¿vale? Sí que es cierto que, sobre todo en España, el mundo de compliance no es un mundo todavía homogeneizado, no es un mundo estandarizado, no es un mundo consensuado. El compliance es un poco antecedentes, sí, hay mejor. Aquí estamos con la parte de expansión latina europea. Sí que es cierto que el sector financiero ahí está, bueno, sobre todo el bancario, es decir, el tema de seguros pues todavía no está tan implantado en el sector, pero
sector bancario sí que está muy implantado, está bastante maduro, los sectores pues están pero sí que es cierto que cada vez hay más normas. Ahora veremos qué normas podemos incorporar al compliance, pero cada vez hay más normas que conllevan esta gestión continuada del crecimiento de cada año. En grandes multinacionales, pues y sobre todo con Amazon y las americanas con Sonos y esas, pues tienen muy interiorizado la función de compliance. Después cada una la interioriza de una manera. Los clientes que tienen un compliance para cada cosa, es decir, un compliance para laboral, un compliance para proveedores, un compliance para intelectual, y otros que tienen una función corporativa de compliance que pues se expande a lo largo de la organización en diferentes áreas o cubriendo diferentes posiciones. Bueno, en cuanto a qué normas o a qué controles derivan de determinadas normas que podemos abarcar o que podemos incorporar dentro de lo que es cumplimiento normativo, ¿vale? Bueno, esto simplemente lo hemos intentado representar de una manera más gráfica, no sé si hemos acertado o lo hemos conseguido representar a través de lo que es la figura del cuerpo humano. Es decir, lo mismo que el cuerpo humano se protege frente a agresiones externas e internas, las empresas en su organización se deben proteger frente a las, no vamos a decir agresiones, las necesidades que se derivan de la normativa, ¿vale? Ves ahí desde la LPD, el Esquema Nacional de Seguridad, Basilea, STIF, las ISO, COVID, prevención del blanqueo de capitales, firma electrónica, antifraude, SOX, políticas internas, continuidad de negocio, comercio electrónico, responsabilidad social corporativa y Código Penal. Que no es que el Código Penal tenga una bolita más pequeña porque sea menos importante, simplemente lo representamos de esa manera. Es decir, hay una variedad de normas que podemos incorporar al cumplimiento normativo. De hecho, después, desde el punto de vista organizativo, quien se encarga de ese cumplimiento normativo de la organización a veces es variable. Algunas organizaciones hay una función de compliance que sí que tienen en su alcance todas estas materias, hay otros que una parte lo lleva control interno, otra parte lo lleva gestión de riesgos, otra parte lo lleva legal, otra parte lo lleva cumplimiento normativo. Diferentes situaciones en diferentes organizaciones. Todas las organizaciones son parecidas, pero una es igual a la otra. Hoy vamos a centrarnos en una de esas materias, ¿vale? Que podemos incorporar al concepto de compliance, que deriva en lo que es el concepto de corporate compliance, que es el corporate compliance que tiene su origen fundamentalmente en España o deriva de la reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y deriva realmente de un solo artículo, que es el 31 bis. Es decir, ahora estamos otra vez en tiempo de revisión de ese artículo, ¿vale? Pero bueno, realmente la novedad en España del Corporate Compliance, a través del cual veremos que se articula toda una serie de necesidades y podemos articular todo un sistema de gestión, pues deriva fundamentalmente de un solo artículo. La novedad fue importante porque anteriormente esa reforma hacia la creación, al desarrollo, a la publicación en vigor del artículo 31 bis del Código Penal no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas como tales, es decir, había una responsabilidad penal de los administradores de derecho y había una multa para la persona jurídica, pero fundamentalmente se establecía una responsabilidad en cuanto a las personas físicas que representaban, que administraban, que gestionaban la persona jurídica. Ahora nos encontramos con que la entelequia, que esta persona jurídica tiene una responsabilidad propia, tiene una responsabilidad directa, ¿no? Esto ya de principio sigue creando y creará problemas a nivel procesal. Es decir, a nivel procesal las personas jurídicas no se sientan en el banquillo, ¿vale? Esto es una de las cuestiones más polémicas. También por el hecho de que primero se hizo la reforma del Código Penal y después de la ley popular y de la ley procesal. Con lo cual hubo un determinado tiempo que básicamente la reforma no se aplicaba porque no sabía cómo aplicarla desde el punto de vista procesal, ¿vale? Pero ahora tenemos la situación en que la persona jurídica va a ser responsable penalmente directamente, independientemente de la responsabilidad de la persona, personas físicas que hayan podido cometer el delito que puede estar encuadrado en una determinada actividad, ¿vale? Es decir, la persona jurídica responde de manera directa y de manera independiente a la responsabilidad que pueda recaer sobre personas físicas que sean presuntos autores de un determinado delito cometido con determinadas circunstancias que veremos a continuación, ¿vale? Lo más importante, una figura nueva, por lo tanto también un ámbito de indefinición, un ámbito de seguridad en lo que supone, ¿vale? Y que pone
en el banquillo, al menos virtualmente, a la persona jurídica en el caso de la comisión de determinados delitos. ¿Vale? Sí que os anticipo que mucho de lo que vamos a hablar no va a ser dirigido a qué pasa cuando se comete el delito, también hablaré, sino de lo que os propongo hablar es de cómo articular un sistema de corporate compliance que evite que se cometa el delito o que minimice, que reduzca las consecuencias de la persona jurídica en caso de que se cometa el delito. Veremos posteriormente cuáles son los delitos y cuáles son las penas a las que me refiero. Si adelantaros, hablaremos casi al final, pero adelantaros que a día de hoy uno de los problemas que se plantea es que en el caso de comisión del delito, en el que sea, digamos, hay la responsabilidad tanto de la persona jurídica como de la persona física, a día de hoy una persona física, por decirlo de una manera, puede llegar a librarse, ¿vale? Puede haber algún tipo de eximento. En el caso de la persona jurídica, en principio no hay eximentos, ¿vale? Hay atenuantes. Parece que con la reforma del Código Penal que está, pues ahora mismo acaba de entrar hace pocos días en el Congreso, que con la reforma del Código Penal se va a dar una vuelta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo veremos al final, y entonces cosas se va a hablar de eximentos, ¿vale? Que tiene cierta lógica, y tiene bastante lógica, porque si no, el primer problema al que a veces nos encontramos desde el punto de vista del asesoramiento del cliente es que la pregunta es muy sencilla: ¿qué tengo que hacer? Entenderlo como entender, ¿qué tengo que hacer yo, persona jurídica, para no ir a la cárcel, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y nuestra respuesta es que, bueno, puedes evitar ir a la cárcel, ¿vale? Pero no puedes evitar que haya algún tipo de consecuencia penal. Porque a día de hoy no te puedes eximir, sino lo que podemos hacer es reducir el riesgo de que se cometa el delito y reducir la pena que en su caso se te pueda imponer. Pero no hay eximente, con lo cual, imaginaros la situación de un comité de dirección, de unos administradores, etcétera, etcétera, es que se encuentran con el hecho de que siempre van a estar en riesgo de tener una condena penal. Y tanto en empresas españolas, pero quizá a veces más en multinacionales, es un mensaje muy difícil de trasladar. Que cuando tienes un board anglosajón en el que le dices que hay un riesgo de sanción penal, sí o sí, hagas lo que hagas, lo único que puede ser mayor o menor, pues normalmente no les cae bien y normalmente son muy refractarios a la existencia de ese tipo de riesgos. Es complicado explicarles que a día de hoy no hay eximente, no se entiende. Los sistemas jurídicos son precedentes y son la base sobre la que se aplica el Estado español, pues sí hay ese tipo de situación. ¿En qué supuestos responde la persona jurídica? ¿Vale? Responde en dos supuestos que tienen características propias y elementos comunes, ¿vale? Responde en el caso de delitos cometidos, pues lo que pegar los administradores de hecho o de derecho en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en provecho de la misma. ¿Vale? Esto es una cuestión muy importante, que sea en provecho de la misma, ¿vale? Adelanto. A veces la cuestión es que se pueda demostrar, que no se pueda demostrar, que se pueda identificar qué es provechoso para la persona jurídica de la comisión de un determinado delito, uno de sus representantes. La identificación y la cuantificación del provecho puede ser muy importante. Daros cuenta que tal y como está configurado ahora, el provecho, puede ser directo o indirecto y puede ser de 1 céntimo o puede ser de 100 millones de euros. Es decir, tenemos que esperar a la valoración del juez para ver hasta qué punto ese provecho es relevante. Pero el hecho de que exista provecho, ¿vale? Y valga un poco perdonar el juego de palabras, ya conlleva que pueda haber esa responsabilidad de la persona. Bueno, eso por un lado en cuanto a representantes. Por otro lado tenemos delitos cometidos por los trabajadores, ¿vale? Ejercicio de sus actividades y por cuenta en provecho de las mismas. Obviamente también se repite ese requisito. En este caso se añade que no haya habido el debido control sobre el empleado, ¿vale? O ante un concepto jurídico indeterminado, debido control, en el que entramos en la posibilidad de muchas zonas grises, en las que entramos en los conceptos de diligencia, en los que entramos en los resbaladizos o en los imprevisibles terrenos de la apreciación por parte del juez. Bueno, pero, en definitiva, que desde el punto de vista que os comentaba, que yo creo que es uno de los enfoques principales que quiero hacer hoy, que es de la parte preventiva
del Corporate Compliance nos conlleva la necesidad de establecer esos debidos controles, ¿vale? Y de trasladar, muy importante, aparte de comunicación, muy importante del Corporate Compliance, que es trasladar a la dirección de las organizaciones la necesidad de esos debidos controles. Que esos debidos controles tienen que ser efectivos, eficaces, acreditables y demostrables, porque si no, no valen para nada. Es decir, lo veremos después cómo hacerlo, pero muchas organizaciones, sobre todo a día de hoy, lo que hay es un cuerpo normativo interno muy intenso, muy denso y muy grande sobre política, sobre procedimientos, sobre qué hacer, qué no hacer, cuándo y cómo, pero la implantación práctica de esos procedimientos es entre baja y nula, y la acreditabilidad y la auditabilidad de esos procedimientos y la implantación de esas políticas y de esos procedimientos a veces es muy escasa, y cuando ten en cuenta también que, claro, estamos pensando en una potencialidad, es decir, estamos pensando que se cometa un delito una persona física hoy en provecho de una persona jurídica hoy, y que, o mejor dicho, estamos pensando que ocurra algo hoy en una empresa que pueda considerarse en provecho de la misma, que eso dentro de un tiempo, desde los periodos evidentemente de prescripción del delito, se descubra, se revele y que en determinado tiempo posterior se lleve a juicio. Estamos hablando de tiempos muy prolongados y cuando lleguemos al juicio dentro de muchos meses o muchos años es cuando tenemos que demostrar que había los debidos controles en el momento de comisión del delito. Es decir, tenemos que hacer una previsión a futuro complicada y es un trabajo interesante, pero en el que tenemos que ir al cine, ¿vale? Lo que os comentaba, para saber qué hacer y para saber comunicar esa necesidad y saber comunicar internamente también la oportunidad de implantar esos debidos controles y la oportunidad de controlar esos controles y de auditar esos controles, ¿no? Bueno, elementos comunes. En ambos casos, en nombre y por cuenta de la persona jurídica, en ambos casos en provecho de la persona jurídica y en ambos casos en el ejercicio de sus actividades propias, tanto en el caso del representante como en el caso de los trabajadores, ¿vale? Bueno, vamos a ir desgranando un poco estos conceptos y vamos a ir desgranando también un poco cómo desarrollar o cómo acometer el Corporate Compliance. En primer lugar, bueno, un poco a modo de tormenta de ideas, pero también como aplicación de experiencia práctica en cliente, vamos a intentar conceptuar o vamos a intentar traducir en acciones, en ítems y en actuaciones concretas qué es el debido control, ¿vale? El debido control, evidentemente, como todos los controles, tiene una parte preventiva y una parte preventiva. En la parte preventiva, que también incluye la detección, ¿vale?, tenemos en primer lugar la identificación y análisis, ¿vale? Como veréis, todavía no he hablado de los delitos que son imputables a la persona jurídica, ¿vale? Esto lo veremos ahora un poquito más adelante, ¿vale? Porque lo que tenemos que tener claro es que el punto de partida es la identificación y análisis de riesgo. El punto de partida es el conocimiento de la compañía, conocimiento de su actividad, conocimiento de su organización, conocimiento de su operativa, conocimiento de su conflictividad interna, conocimiento de su situación económica. Es decir, una empresa que esté, más en los tiempos que estamos, en una situación económica complicada, puede tener más tentación de cometer determinados delitos como el cohecho o como un delito de daños informáticos para intentar perjudicar a un competidor, ¿vale? Porque esa parte inicial de identificación de riesgos es la que nos va a permitir diseñar un plan de corporate compliance adecuado a cada compañía, que sepa qué riesgos quiere cubrir, la probabilidad de esos riesgos y que en consecuencia pueda elegir medidas para contrarrestar y contramedidas frente a esos riesgos que sean adecuadas en todos los órdenes, tanto para minimizar el riesgo como desde el punto de vista económico, medidas eficientes también económicamente, de nuevo, perdón por la coletilla, y más en estos tiempos. Bueno, en esa parte de prevención tenemos también el diseño e implantación de políticas y procedimientos, pero es diseño e implantación. Es decir, lo importante no es el diseño, escribir se escribe, si colgarlo en un internet se cuelga, lo importante es la implantación efectiva y acreditable, ¿vale? Y en último término, auditable. Monitorización y seguimiento del programa de Corporate Compliance, y en monitorización, evidentemente, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con el problema de que la monitorización incluye la monitorización de los empleados, es decir, el seguimiento de la actividad de los empleados, de las comunicaciones de los empleados. Entramos en temas muy de actualidad, como es, por ejemplo, el control del correo electrónico. Luego veremos algunos supuestos de hecho meramente de laboratorio y muy simplificados que os quería plantear y algunos de ellos veréis que el tema de la comunicación, del uso de los sistemas de comunicación, correo electrónico por parte de los empleados, es crítico para la identificación
del delito, para la comisión del delito y para la identificación del delito y, por tanto, para la prevención del delito. ¿Vale? Auditorías intersistemas, como decía, vamos a tener que demostrar que tenemos el debido control dentro de un tiempo. No sabemos cuándo, pero dentro de mucho tiempo. Entonces, esas auditorías nos van a servir para demostrarle al juez, cuando tengamos que hacerlo, que existían esos debidos controles y que eran efectivos y eficaces. ¿Vale? El assessment para toma de decisiones de negocio, como todas las actividades de cumplimiento normativo, tenemos que alinearlas con el negocio, tenemos que aliarnos con el negocio para conseguir el cumplimiento normativo, si no, no lo vamos a conseguir. Y bueno, el riesgo no es solo legal, no es solo las penas que veremos posteriormente, sino también, y muy importante, reputacional. Es decir, en la actividad que veréis de aplicación de la normativa sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, pues una de las grandes cuestiones es que preocupa a las compañías son los titulares en el gobierno de la capacidad para que uno de estos temas trascienda a medios de comunicación y eso produzca un perjuicio grave, porque estamos hablando de temas penales, ¿vale? En la imagen y, en definitiva, en el negocio de las compañías. Training, concienciación, awareness, que la organización esté implicada, que la organización esté concienciada y que sepa lo que tenga que hacer en materia de control. Y después, evidentemente, el debido control también implica la parte reactiva. ¿Vale? El debido control también es saber lo que ha pasado y por qué ha pasado. Evidencias, ¿vale? Y aquí tampoco quiero abrir demasiados temas, pero sí que haceros conscientes, al menos en nuestra opinión y en nuestra experiencia, de la necesidad de dotarnos de capacidades, de conocimientos y de procedimientos adecuados para la gestión de las evidencias. Y esas evidencias, en buena medida, van a ser evidencias electrónicas, en gran parte. La mayoría de las actividades de muchísimas compañías se desarrollan en entornos electrónicos y tenemos que ser capaces de probar que han ocurrido hechos electrónicos. Y las metodologías para ellos, la forma para ellos, van a ser diferentes a lo que son las formas y las metodologías para otro tipo de evidencias, digamos, más clásicas, ¿no? Gestión de los incidentes, interlocución con las autoridades, evidentemente, el abrir canales de diálogo con las autoridades que puedan estar implicadas en cualquier compañía, pues cada vez es más. No solo tener en cuenta que hay una circular de la Fiscalía que afecta a la interpretación del Código de Compliance, sino generar relaciones fluidas con los órganos y las organizaciones jurídicas que están implicadas en poner los límites a este Código de Compliance para tener en todo momento información actualizada de cómo gestionarlo de mejor manera, ¿vale? Bueno, planes de contingencia, reportes al comité ejecutivo, de nuevo, implicar a la dirección es fundamental, ¿vale? Primero, porque vamos a tener que, sinceramente, venderle el proyecto de Corporate Compliance, y segundo, porque tienen que apreciar el valor, la necesidad y la aportación también de valor al negocio y el alineamiento, ¿vale? Y después la mejora continua, les comentaba, esto es gestión continuada de cumplimiento. Y dentro de la gestión continuada, como en todos los sistemas de gestión continuada, desde los sistemas de calidad a cualquiera de los sistemas de gestión, la mejora continua es un requisito más. Es decir, el proceso no se detiene, sino que el proceso siempre avanza y siempre va a más y a mejor, ¿vale? También hay que tener en cuenta que, las organizaciones son cambiantes, la organización de las organizaciones también es cambiante y la mejora continua a veces se traduce en adaptación a cambios organizativos, ¿vale? Y también en la parte de Corporate Compliance hay una parte de que es dentro de la adecuación de las compañías, que es el cambio cultural, ¿vale? Y los cambios culturales en todas las compañías, pues como sabéis, siempre son complicados, ¿vale? Por eso el manejo de habilidades sociales y de capacidades de comunicación, etcétera, etcétera, eso que muchos llaman los soft skills, es muy importante en este tipo de proyectos para que realmente no lo traduzcamos en una mera aplicación de la norma, porque eso no es realmente eso, sino realmente en una gestión de riesgos penales dentro de la organización, en este caso de riesgos penales, ¿vale? Bueno, vamos a ir avanzando en las diapositivas. Cuestión importante, responsabilidad en cadena, ¿en qué? En la subcontratación, ¿vale? Es decir, la que comete el delito es la contratista principal. La que intervenía en la comisión del delito puede ser un subcontratista. Aquí, básicamente, lo que no podemos es barrer hacia afuera. La cuestión es que cuando hay un beneficio, por simplificarlo, cuando hay un beneficio en cadena, hay una responsabilidad en cadena. Después ya la depuraremos y la consecuencia penal será mayor o menor en función, pues, de la diligencia de la empresa de subcontratista, de la diligencia de la empresa de subcontratista, de la actitud y del modo de participación del subcontratista en la comisión del delito. Tener en cuenta, es una cuestión que se nos pasa, que no quiero dejar de señalar, que antes hemos estado hablando de que los que cometen el delito son los trabajadores, ¿no? Una de las polémicas, pero parece que cada vez más resuelta,
es que sin ese concepto de trabajadores pueden entrar los empleados del subcontratista. Evidentemente, cuando tenemos casos en que los empleados del subcontratista están permanentemente en sede del cliente, del contratista principal, o cuando tenemos funciones completas de recursos humanos, de administración, externalizadas en un tercero, es decir, de manera casi al 100% estamos desarrollando una función a través de ese tercero, o el personal que desarrolla la función es de un tercero. En estos casos, evidentemente, también se puede enervar la responsabilidad penal de la persona jurídica por actos cometidos por esos terceros o por los empleados de esos terceros. Es decir, por decirlo de una manera un poco simplista, si me permitís, la externalización de procesos y de funciones no es una forma de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, también deberemos extender los controles a ese debido control a los terceros, ¿vale? Estén en nuestra casa o estén fuera, estén en casa de nuestro cliente o estén fuera. Bueno, lo que os comentaba un poquito al principio, la persona jurídica es responsable, aunque no se puede determinar la persona física autor del delito, aunque existan circunstancias que afecten a su culpabilidad, es decir, realmente no hay eximentes. Bueno, hay eximentes a la persona física, pero no a la persona jurídica. Y aunque el autor del delito haya fallecido o en paradero desconocido. Por eso decía que al final la persona física autora del delito es independiente, es autónoma respecto a la persona jurídica en cuanto a responsabilidad penal. Es decir, en cierta medida nos da igual lo que pase con la persona física. Nos puede servir, evidentemente, eso es importante, de cara a intentar conseguir la menor pena posible. Pero desde el punto de vista de responsabilidad es independiente. Esto muchos que lo consideran y que lo consideramos realmente injusto, porque bueno, no se puede determinar el autor, la persona física autor del delito, y aún así la persona jurídica responde. Bueno, como siempre, la norma está pensando en los casos más extremos, en los casos más flagrantes. Uno de los primeros casos que salió en prensa de responsabilidad penal de una persona jurídica se refería a una empresa que traía maquinaria, grandes máquinas de obra, etcétera, y que la utilizaba esos transportes para traer grandes cantidades de droga. Bueno, oye, es un ejemplo de corporate compliance. Hombre, digo yo que no es el mejor ejemplo. Es decir, no estamos pensando en la que, o menos en mi caso, ninguno de mis clientes, vamos, tengo la más mínima duda que se va a dedicar a traer grandes cantidades de droga de sus empresas que funcionan. Pues tenemos que pensar en casos que realmente, y luego lo veremos, pueden afectar a la mayoría de las compañías o a las compañías que sean nuestros clientes en función, o al menos en el caso de que seáis prestadores de servicios, o la compañía que puede ser responsable penalmente en función de su actividad. Bueno, estos son los delitos imputables. En esta diapositiva, en la siguiente, tenéis los delitos imputables a la persona jurídica, ¿vale? Lo que os comentaba aquí, la primera tarea al abordar un proyecto de corporate compliance es escoger esta lista y reducirla a lo que realmente pueda ser relevante. Todos son relevantes para todas las compañías, pero algunos son más relevantes que otros, ¿vale? Esto es como el libro que nos habéis leído, el de Rebelión en la Granja. Todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Pues esto es lo mismo. Aquí, en función de la actividad de nuestra compañía, en función de su ubicación física o de su grado de internacionalización, en función del tipo de servicio, de productos o de servicios que comercializa, etcétera, pues estará en una situación de mayor o menor grado de exposición a determinados delitos. Vale, pues bueno, me dices, oye, trata de seres humanos, porque no conozco ningún cliente. Bueno, pues igual si tu cliente tiene implantación en determinados países, puede llegar a este tipo de situación, ¿vale? Aquí tampoco quería meterme demasiado porque es un terreno que daría para una charla en sí mismo, pero también, evidentemente, hay una cuestión en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, del hecho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas españolas respecto a sus filiales o respecto a compañías con las que estén vinculadas y que se ubican en el extranjero. ¿Vale? Es decir, si puede haber algún tipo de situación en el que el delito cometido por la compañía en el extranjero o desde el extranjero puede derivar en una responsabilidad penal imputable y exigible en España para la matriz española. Es una cuestión polémica, depende mucho del delito. Pues claro, si el beneficio directo o indirecto se traslada o es para la matriz española, pues en algunos casos se podría llegar a considerar
esa responsabilidad penal de la persona. ¿Vale? Pero bueno, en términos generales, por encontrar un mínimo común denominador, hemos puesto un poco en negrita los supuestos que pueden ser los más comunes para todo tipo de compañías. Laboral, estafas, los delitos de daño, propiedad intelectual industrial, mercado de consumidores. Esto no deja de ser ciertamente frecuente ataques a la competencia que pueden provocar este tipo de delitos. Recepción y blanqueo de capitales. Es un tema con una regulación muy intensa y una situación pues que se intenta combatir de manera cada vez más intensa. Delitos contra la hacienda pública, ciudadanos extranjeros. ¿Vale? Y bueno, pues en la segunda parte hemos señalado solo otro, el principio que es el cohecho, el tráfico de influencias y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Lo veremos en uno de los supuestos prácticos, hablaremos un poco del cohecho, ¿vale? Y ya os adelanto que yo no soy un experto penal en estas figuras penales, os decía, más en la parte preventiva, pero evidentemente todos sabemos lo que hablamos. Todos sabemos de que, bueno, en determinadas situaciones, en determinadas compañías, no es que vaya a ser habitual, pero sí que es un riesgo de delito que puede ocurrir y hay que prevenirlo y hay que estar preparados para demostrar que al menos teníamos el debido control, ¿no? Para evitar la comisión de esos delitos, ¿no? Muy importante, resumen de estas dos diapositivas. Elegir los delitos que puedan ser más cercanos, más probables, con relación a la actividad de las compañías sobre la que queramos implantar un proyecto de corporate, un sistema de corporate compliance, ¿no? Si vamos a por todos los delitos a la vez y con la misma importancia, se puede convertir en un proyecto imposible. ¿Vale? Hay que priorizar, hay que elegir delitos y hay que priorizar de esos delitos cuáles atacamos primero. Evidentemente, dentro del sistema de control va a haber controles, va a haber pautas comunes a todos los delitos, pero va a haber determinadas cuestiones que son específicas de cada delito, que afectan a leyes concretas, a personas concretas, a sistemas concretos, etcétera, etcétera. Bueno, penas aplicadas a la persona jurídica, ¿vale? Siempre se consideran graves, bueno, multa, disolución de la persona jurídica, suspensión de la actividad, de las ciudades locales, prohibición de realizar la misma actividad de manera temporal, máximo hasta 15 años, inhabilitación para relacionarse con el sector público, intervención judicial. No estamos hablando de cosas pequeñas, no estamos hablando solo de multa. Bueno, puedo hacer un estudio de riesgo-beneficio y si la multa es pequeña, pues el beneficio del negocio es grande. No, estamos hablando de cosas realmente importantes. Hombre, para que haya una disolución de la persona jurídica tiene que haber cosas probables. No sé si en el caso que os comentaba del tráfico de drogas puede llegar hasta la disolución de la persona jurídica. En principio podemos pensar que la consecuencia más habitual va a ser la multa, ¿vale? Pero depende mucho de la actividad y hay temas como la clausura de locales o la inhabilitación para obtener subvenciones de ayudas públicas, pues para tener beneficios, incentivos fiscales de seguridad social, pues puede suponer que para una compañía sea la diferencia entre, si me permitís, la vida o la muerte. No nos disuelven, bueno, pero nos anulan o nos reducen lo suficiente para que nos anulen y para que de facto nos lleguen a devolver. Es decir, son consecuencias importantes. A la hora de plantear un proyecto, ¿qué pasa? Que el cliente lo que quiere saber es probabilidad de que se den estas consecuencias. Y dentro de las consecuencias, ¿cuáles son las más probables? Y dentro de la probabilidad de lo que ocurra, la probabilidad de que realmente lleguen a la práctica. O sea, de que llegue a ser efectivas. Es decir, oye, ¿tú cuál crees la más probable? Pues la multa. ¿Y qué probabilidad hay de que se descubra el delito, de que haya un juicio y de que llegue a haber una multa? Pues, desafortunadamente, como os comentaba, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una figura reciente y por lo tanto el recorrido jurisprudencial no es excesivamente largo, con lo cual a veces los cálculos de probabilidad que nos piden los clientes pues no son todos los fáciles que pudieran parecer, ¿no? Pero en todo caso tenemos que jugar con esa probabilidad tanto dentro de las diferentes penas como la probabilidad de que esa misma pena vaya a convertirse en efectiva. Como os decía, no hay eximente a día de hoy atenuantes, la confesión de la infracción, la colaboración en la investigación, reparar o disminuir el daño y establecer medidas eficaces. Y básicamente lo que dices es que, bueno, ya que hubo delito, si eres bueno después de ser el delito y si además pones medidas para que no se vuelva a repetir ese delito, pues lo tendremos en cuenta de cara a la pena. La dificultad de todo esto es demostrar, evidentemente, que se ha reparado, se ha disminuido el daño, que se han puesto medidas
eficaces para descubrir delitos en el futuro, ¿vale? Eso por un lado. Y después para trasladar internamente pues, el hecho de que a día de hoy que solo hay atenuantes no adicionales, ¿vale? Muy importante, menos desde mi punto de vista con relación a los atenuantes, es que se ha de ser consciente de que cuando puede haber ese delito y se revela, se pone de manifiesto ese delito, es mejor colaborar y es mejor poner medidas para que no se repita que no intentar a veces ocultarlo, echar una cortina de humo, etcétera, etcétera, porque esa actuación nos puede derivar en una pena mayor, ¿vale? Evidentemente hay que valorar los riesgos, de nuevo, vamos a valoración de riesgos, pero a día de hoy la normativa es bien clara. Si hacemos bien las cosas, las consecuencias serán más pequeñas. Si intentamos empantanar, emborronar o embarrar la situación, las consecuencias serán mayores. Bueno, ¿quiénes no responden nunca penalmente? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Estado, los partidos políticos, la sociedad, toda la parte de administración pública, las organizaciones internacionales de derecho público, los partidos políticos tampoco responden. Es una cuestión que, bueno, se ha modificado para que respondan, pero en la práctica tampoco no está bien la efectividad, ustedes tienen un poco con los objetivos, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, el sector privado responde completamente y el sector público no responde, por simplificarlo de alguna manera. La situación en las empresas, la que os comentaba, muchísimas empresas tienen normas, muchas empresas tienen tecnología para establecer esos controles, pocas empresas revisan esos controles. Muchas empresas tienen papel, que se convierte en papel mojado, muchas empresas tienen tecnología que o no saben hasta dónde puede llegar con ella o la tienen capada porque tienen un miedo a vulnerar la intimidad porque han hecho un estudio correcto de ver si se está vulnerando la intimidad o la protección de datos personales o simplemente no estaban utilizando todas las capacidades de tecnología, ¿vale? Pero lo que sí sucede en casi todos los casos es que no hay una gestión continuada, no hay unos controles continuados, no hay una atención continuada y no hay una valoración de la adecuación de esos controles. Pues a veces los clientes nos dicen, no, si yo tengo 200.000 controles, lo que no sé es si son los que debo tener, si son eficaces y ni siquiera sé si alguien está siguiendo el resultado de sus controles. En determinadas compañías se tienen maravillosos controles que cada 3-6 meses o una vez al año derivan en maravillosas evidencias de cuál es la situación respecto a su control y lo que pasa simplemente es que nadie revisa esas evidencias y en definitiva el resultado de la aplicación de esos controles para saber si estamos bien, si estamos mal, si estamos regular o si hay un área de mejora. Estamos bien, pero hay algún área de mejora. Pues caen, las evidencias van a un repositorio, fenomenal, pero nadie analiza el resultado de esos controles. Bueno, voy a avanzar, yo creo que sí, de tiempo, un poquito más y estamos a partir. Metodología de cumplimiento, pues un poco lo que os he comentado, ¿vale? Primero hay que hacer un diagnóstico, hay que partir de una identificación de los riesgos, qué delitos hay mayor grado de aplicabilidad, cuál es la situación de respecto a esos delitos, ¿vale? Aquí hay que intentar crear sinergia. El compliance es una función que abarca diferentes normas y en todas las organizaciones pues, cada día tienen más presión normativa, cada día tienen más necesidad de establecer controles por diferentes normativas, más necesidad de auditarse por diferentes normativas que se benefician. Hay que conseguir una matriz de controles que nos permita cumplir con una sola cosa diferentes normas, ¿vale? Tenemos que analizar las medidas actuales, evidentemente, tenemos que analizarlas porque igual ya tenemos controles. Lo que tenemos es que ponerle también la etiqueta de controles y corporate compliance y revisarlos adecuadamente, ¿no? A partir de ese análisis gap, de ese diagnóstico, estableceremos un plan de acción en el que implicaremos a personas, implicaremos tiempos, implicaremos recursos económicos, evidentemente, ¿vale? Ahí tenemos que priorizar, tenemos que establecer prioridades en qué queremos atacar primero, quiénes van a estar implicados y con qué medios contamos para implantar, ¿vale? Ahí normalmente es cuando estableceremos ya la organización interna de corporate compliance, es decir, quiénes son no tanto una estructura sino una organización, es decir, personas que tengan un determinado puesto y en esa definición del puesto sacan competencias en materia de corporate compliance. Se suele elaborar el código de conducta como base política de asunción del corporate compliance dentro de la organización, ¿vale? Y hay esa priorización y calendarización y ya tenemos que tener claro cuál es el sistema de controles y cuál es el sistema de reporting, tanto hacia arriba como hacia abajo. El reporting tiene que ser hacia la dirección de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué tal vamos. Y hacia abajo tiene que haber un reporting de, oye, lo que tienes que hacer, lo estás haciendo, no lo estás haciendo, las consecuencias de no hacer lo que estás haciendo, tanto para ti como para la organización,
Y dentro de ese reporting, pues también tiene que haber una faceta de formación y de concentración. El saber por qué cumplir y por qué es necesario que todos participemos en cumplimiento es muy importante. En todo cumplimiento normativo, como en toda seguridad y también en la jurídica, el eslabón más débil siempre es la persona, y por lo tanto tenemos que implicar a la persona en el cumplimiento. Y por último, la auditoría, normalmente externa, que verifique la eficiencia de los controles y que haga determinados hitos en los que deje un rastro trazable del estado de los controles que nos permita acreditar en el futuro la situación en un momento dado. Por lo tanto, la posibilidad de atenuar una posible responsabilidad penal. Bueno, lo que os decía, al final tendrás tu matriz de cumplimiento en el que tengas un cruce de áreas, empresas, líneas de negocio, departamentos contra una serie de normas, ¿vale? En este caso del Código Penal, y normalmente si queremos hacer un sistema más eficiente, pues que cruce con otras normas para lograr sinergias entre ellos. Una matriz de cumplimiento que también sea escalable, que nos dé una hoja de ruta y un mapa de situación actualizado en cada momento. Y un sistema de reporting muy importante, porque si hacemos pero no comunicamos, en gran medida lo estamos haciendo. Un sistema de reporting nos permita tener fotografías instantáneas de lo que está ocurriendo y que nos permita saber cómo vamos y hacia dónde tenemos que ir. Casos prácticos. Voy a ir un poquito de prisa, os los dejo y si os parece en la parte de preguntas, los debatimos. El primero de ellos podría ser un supuesto de competencia desleal, que no deja de ser, no digo que haya el delito de competencia desleal, pero el supuesto de hecho no deja de ser habitual, ¿vale? Típico comercial que se cambia de empresa y se trae la base de datos de clientes de su antigua empresa. ¿Con el objeto de qué? De incorporarlos a la base de datos, al CRM de la nueva empresa, y a partir de ahí generar oportunidades. Esto que en determinados ámbitos no deja de ser habitual puede llegar a constituir un delito de competencia. ¿Vale? Ahí tenemos, en primer lugar, que establecer medidas organizativas de qué se puede traer una persona cuando se incorpora a una organización. ¿Qué tipo de información se puede traer? ¿Qué tipo de software se puede instalar? ¿Qué capacidad le damos para cargar información? Porque igual una persona de buenísima voluntad se trae su base de datos, la carga, la sube al CRM corporativo y cuando quieres hacer esa acción ya no puedes, ¿vale? Tecnología, pues hay tecnología, o sea, hay Digital Right Management, Information Right Management, y hay diferentes tecnologías para controlar el uso de la información. Y evidentemente también tenemos que entrar en la parte jurídica, cuando se incorpora una persona que puede estar en un riesgo de traer o dar lugar a ese tipo de situaciones, pues bueno, incluirle cláusulas para que garantice que el origen de la información que pueda aportar, que es uno de sus activos, puede ser uno de sus activos, pues son fuentes legítimas, ¿vale? Fuentes legítimas. En cada caso tenemos que ver qué es, dónde viene esa legitimidad, pero bueno, tenemos que incorporar eso como una garantía de que establecíamos el debido control y que éramos diligentes en supervisar esa incorporación de información. Otro supuesto de hecho, pues bueno, un comercial que nos comentaba en situaciones de crisis, que tenga más o menos conocimientos de informática y decide, o simplemente que explora Google, toda Internet, para descargarse determinadas herramientas y hace un ataque informático a un competidor. Igual no para anularle, pero sí para, digamos, causarle un perjuicio que le haga más lento, que le haga perder oportunidades o que le haga llegar tarde a determinadas oportunidades. No se puede traducir un delito informático de daño. No sé si desde enviar intencionadamente un correo a un competidor, en plan, ¿qué tal os va? Que incluya un archivo adjunto con un virus, y hacerlo intencionalmente y conscientemente, es algo tan sencillo como eso, como evidentemente utilizar herramientas más sofisticadas para atacar a terceros o competidores, ¿vale? Alternativas, pues hombre, evidentemente en acciones medianas y grandes debería existir la figura del CISO, del Information Security Officer, que estuviera encargado de la seguridad en el manejo de la información. Pues hay herramientas para evitar tráfico hacia afuera que pueda provocar ese tipo de situaciones, o herramientas de discovery que permitan detectar comportamientos inadecuados, y después, evidentemente, determinados perfiles que están en mayor riesgo de cometer ese tipo de delitos, también deberemos advertirle de las consecuencias de, primero, de que no lo pueden hacer, y segundo, de las consecuencias de dentro de sus propios contratos a través del banco. A ver, siempre establecemos una línea de trabajo en forma triangular, tanto en las organizativas como técnicas como jurídicas. Y el último caso es el del cohecho. Distribución económica a un funcionario para que tenga un contrato.
Y aquí ya simplemente no se pone información que hayamos practicado. Hay que ser muy cuidadoso dentro de las organizaciones. Para una cuestión para las organizaciones es importante, para la redundancia, detectar ese tipo de delitos. Y por lo tanto también tenemos que poner medidas que nos lleven a que los que nos puedan cometer, a veces de forma inconsciente, ¿vale? Entren en una actividad de puenteo constante de los sistemas de control. Y lo que no podemos provocar es tener que poner un sistema de control, de debido control, que a su vez esté controlado para que nadie puente y que a su vez tengamos que controlar el no puente del sistema, porque esto se convierte en el civil, ¿vale? Tenemos que hacer controles lo más transparentes posible, sin entrar en temas de intimidad, protección de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo más transparente posible, lo más amigables posible y lo más alineados con el negocio posible. Y ojo, siempre orientados a riesgos. Y, pues bueno, el umbral de riesgo que quiere una organización, corporate compliance, en general en todas las materias, lo establece la organización. Por eso, tenemos que trabajar en la comunicación de esos puntos para que la empresa sea consciente y tome sus decisiones, sea cual sea. Bueno, como os comentaba también, hay un proyecto en el Congreso ahora de reforma del Código Penal que va a cambiar un poquito, va a cambiar algunas cuestiones más importantes. El panorama en materia de corporate compliance, ¿vale? Con la nueva definición de administradores. Como cuestiones yo creo más importantes con el tema de los eximente, ¿vale? Que lo veremos que está puesto en el último punto. Si hay acreditación parcial es un atenuante, pero si se demuestran determinadas cuestiones, por ejemplo, la adopción de un modelo de prevención, que hay un órgano de supervisión autónomo dentro de la organización encargado con compliance, ¿vale? Que hay medidas para evitar la ilusión fraudulenta del modelo de prevención, es decir, medidas para evitar el puenteo, que comentaba anteriormente, ¿vale? Y que no se han omitido o no se han ejercido de manera insuficiente las funciones de supervisión, es decir, que no hacen que el sistema de corporate compliance no era de cartón piedra, sino que existía realmente. En esos casos podemos llegar a obtener un eximen, ¿vale? Si es que este proyecto progresa y llegamos a esta modificación del código penal, ¿vale? También otra novedad importante es que ese representante legal o ese trabajador que haya cometido el delito lo ha debido hacer pues incumpliendo, de nuevo puenteando o haciendo rodeando, perdón que no me salía la palabra, los deberes de supervisión, vigilancia y control de actividad que establece el empleador. Y bueno, se rebaja un poco la presión sobre el empleador, sobre la compañía, en base a no establecer una diligencia más allá de límites imposibles de asumir y de entrar en una situación de riesgo constante. Lo que será buena esta reforma, si llega a buen puerto, es para poder establecer unas líneas rojas más claras en hasta dónde tiene que llegar la empresa. Lo que sí, en contrapartida, hay un nuevo delito de omisión del deber de control, ¿vale? Es decir, si la empresa pasa, si me permitís la expresión, si la empresa pasa, no es que su riesgo sea mayor, es que puede entrar en un riesgo mayor primero, pero también puede entrar en un tipo penal específico. ¿Vale? Es decir, aquí el hecho de asumir el riesgo por vía de paso del corporate compliance no vale. O al menos va a tener un tipo penal específico o una consecuencia penal específica. De nuevo, si esta reforma llega a buen puerto en este apartado específico, porque la reforma, como sabréis, pues tiene un alcance mucho más